Radio. Entrevista. Pues con huracanes, sismos y todo, la verdad es que la política no para. El pasado viernes, usted sabe, inició el proceso electoral que culminará con la elección el 1 de julio del 2018, la elección presidencial, la elección del Congreso. Y yo le agradezco muchísimo a Enrique Andrade, consejero del INE, que platique con el auditorio de Ya Sierra. Consejero, lo saludo con mucho gusto. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal, Patricia? Muy bien, muchas gracias. Un gusto saludarte y estar ahí con ustedes. Gracias. Pues estamos en la apertura, hay muchos temas. Ya empezó, por ejemplo, hoy el periodo en que los aspirantes a candidatos independientes le manifiestan al INE su interés en participar, sus intenciones de recargar las firmas. También está el asunto del voto de los mexicanos en el extranjero. Todo este proceso electoral parece que ya está marchando en tiempo y forma. ¿Cuál es el balance al inicio? O sea, ¿cómo estamos iniciando los mexicanos este proceso electoral? Bueno, esta etapa nosotros la denominamos de preparación prácticamente inicial y como bien lo has dicho, ya hay procesos que están en curso justamente para llegar a buen término para el próximo 1 de julio. Uno de ellos es este que mencionabas del voto de los mexicanos residentes en el exterior, que ya inició el periodo de registro justamente incluso antes de que iniciara el proceso electoral, el pasado 1 de septiembre, y este periodo lo vamos a tener hasta el próximo 30 de marzo. Entonces hay digamos que situaciones que ya están iniciando con el proceso electoral, pero son de preparación para la elección, como también mencionabas, lo de los candidatos independientes. Ya inició el que nos manifiesten su intención de querer ser candidatos, que cumplan con los documentos, los requisitos, y ya a partir de octubre se les daría como válidos en su caso para que ya pudieran empezar a recabar las firmas. Entonces, pues estamos iniciando con todos estos preparativos. Los partidos ya tienen conocimiento de las fechas en las que deben de hacer sus designaciones internas y posteriormente pues ya saben también cuándo inician las campañas y bueno, pues ya las reglas están establecidas desde antes. Creo que ya nuestra idea también es darlas a conocer pues en general para que todos sepamos cuáles son las reglas que vamos a tener para la próxima contienda electoral. Buenas noches, consejero. Lo saluda Fabiola Guarneros y preguntarle el presupuesto que ustedes enviaron como propuesta y que se discute finalmente en el Congreso de la Unión. ¿Es el presupuesto que se necesita? ¿Quedan incluso cortos en la tarea que se viene? Porque son más de, 3,000 cargos de elección popular, pero hay que organizar todo lo que tiene que ver con monitoreo de spots, con revisión de gastos de campaña, con los actos anticipados de campaña. Es decir, sí viene un trabajo muy, muy amplio. ¿El presupuesto es el que ustedes consideran justo? Sí, fíjate que es un presupuesto pues yo diría que muy grande, de mucho dinero, pero también cada vez pues digamos que las funciones que tenemos encomendadas son más complejas y sí se necesita pues mucho dinero para poderlas realizar. Fíjate que una de ellas que siempre es un tema el que más recursos prácticamente lleva de todo lo que es el proceso electoral, es la contratación de capacitadores electorales que se contratan justamente para el proceso electoral y son los que nos ayudan a recorrer las casas de los ciudadanos que son finalmente insaculados para poder ser funcionarios de casillas. Ahora vamos a necesitar para el próximo año prácticamente 1,5 millones de funcionarios de casilla. Esto implica que tienen que visitar a poco más de 11,5 millones de ciudadanos en sus casas para invitarlos a ser funcionarios de casilla. Entonces pues es un ejército que contratamos de prácticamente 40,000 personas que van a estar recorriendo estas casas y van a estar haciendo la capacitación electoral. Pues bueno, este es uno de los rubros, digamos, que implica mayor gasto. Hay también el de la credencial de elector, que justo en proceso electoral es cuando más trámites se realizan de cambios de domicilio, de personas que están cumpliendo, los jóvenes que están cumpliendo 18 años,
que también sacan su credencial. Pensamos dar en este año, nada más de aquí a la elección, cerca de 20 millones de credenciales. Entonces, bueno, pues sí son números muy grandes los que ya manejamos, ahora con las elecciones locales también. Entonces, pues sí es un presupuesto alto, pero sí está justificado. Consejero, sabemos que en el caso de los mexicanos que están en el extranjero, un número es el que pide sacar su credencial de elector y que la usa para identificación, pero no la activan, y ese es otro número menor a las credenciales que emite el INE, y esto no sería como un talón de Aquiles para las elecciones en el 2018. Sí, es uno de nuestros temas que tenemos justamente pues de mayor preocupación, digamos, y que nos estamos abocando a resolver, es justamente estos números. Fíjate que prácticamente hasta el día de hoy tenemos 447,000 trámites de credenciales de electores que se están ya tramitando en los consulados. Estas han sido entregadas ya 360,000 entregadas en mano a los ciudadanos, principalmente en Estados Unidos, y de estas solamente el 30% ha sido activada. Estos números nos dirían que, bueno, una mayoría no ha activado la credencial y probablemente no vaya a votar. Nosotros estamos insistiéndoles que es muy importante que se active esta credencial cuando se reciba. Tenemos los datos de contacto como correo electrónico de estos ciudadanos y los estamos contactando para mencionarles que es necesario que se active la credencial. Incluso para hacer un buen documento de identificación en México, esta credencial tiene que ser activada. Y bueno, pues una vez teniendo esta campaña de difusión que estamos haciendo para que se active, luego tendremos que invitarlos a que voten, porque en realidad no hay una cultura de voto de muchos mexicanos que están viviendo fuera de la frontera, o se fueron jóvenes o no tenían la costumbre de votar incluso en México. Entonces, bueno, se tiene que hacer una buena campaña de difusión y principalmente decirles que es muy importante su participación en las elecciones del próximo año. ¿Y alcanza este presupuesto, lo que decía Fabi, alcanza este presupuesto para esa difusión que no solo se necesita hacer aquí en el país, sino también en el exterior? Sí, bueno, pues sí va a alcanzar, todos los cálculos están hechos para que alcance, pero fíjate, por ejemplo, el voto en el extranjero, nosotros el registro es un registro digital, se hace en la página votoextranjero.mx y ahí van incluso poder bajar una app para el teléfono y hacer el registro desde un teléfono celular. Es ya muy fácil el registro para un ciudadano que esté viviendo fuera de México. Pero el voto, finalmente, la boleta electoral se la vamos a mandar vía postal. Y el puro envío de la boleta electoral nos cuesta cerca de $10, y el regreso a México, que es con porte pagado por parte del instituto, cuesta otros $10. Entonces, en realidad sí es un voto caro, pero está considerado en el presupuesto que será el dinero suficiente para que puedan votar desde allá los paisanos. Consejero Enrique Andrade, le agradecemos mucho que haya charlado con el auditorio de Ya Sierra. No, al contrario, Fabiola, un gusto. Gracias, Patricia, por esta oportunidad. Gracias. Querida Fabi, extrañamos a H. Sí. Entonces ya hay que llamarla, ¿no? Sí, pero vamos a hacer una pausa. Oye, pero nada más, déjame contarte la parte de que, pues es que sí, entre el INE y el Tribunal Electoral son 29,000 millones de pesos. Correcto. ¿No? De esos, 6,800 son para los partidos políticos. Sí es un presupuesto muy alto. Muy austero. Cuando ves hoy las carencias, ¿no? Es decir, ¿por qué no una parte del dinero a los partidos políticos? Salen hoy los dirigentes y dicen, una parte se va a la reconstrucción. Lo donamos, ¿no? Esto lo donamos. Que eso se le ha cuestionado mucho en los salarios de los diputados y los senadores. Sí. ¿Cierto? Cierto, y ahí está, ¿eh? Nadie ha dicho, esta boca es mía, ¿eh? Exacto. Aquí va mi lana, ¿eh? Exacto, nadie dice nada. Vamos a una pausa.